Esta nueva ola de inseguridad que hay, general, se van a cumplir mañana 6 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa, y la pregunta es, ¿cuánto cambió el Ecuador en estos 6 meses, ya sea para bien o para mal, después de que se dieran la muerte cruzada y las elecciones y la asunción al poder de Daniel Noboa? Bienvenido, como siempre, buenos días. Alexis, buenos días, un gusto estar acá, un saludo cordial a la audiencia. Una evaluación se puede hacer a través de indicadores. Hay indicadores que son de resultado y otros indicadores que tienen que ver con el proceso. Esto es normal en cualquier organización, en cualquier institución, y no se diga en el sector público. Hay algunos elementos que sí son importantes rescatar. Yo creo que la declaratoria de conflicto armado interno es una herramienta que se utilizó de forma oportuna frente a una degradación que se venía dando en el uso de los estados de excepción. Lógicamente que esto se hace a través del estado de excepción. El estado de excepción per se no es malo. El problema es el contenido del estado de excepción. Entonces, cuando se emite el decreto 110, recordemos que existieron ya dos eventos que se dieron en esos días que llamaron mucho la atención. El uno fue la fuga de Fito, y posteriormente se da esta toma de las cárceles en donde existieron 164 personas secuestradas. La fuga de Fito, la toma de las cárceles, después TC Televisión y la ahí fuga de viene Colón el Pico. decreto 110. Y después la fuga de Colón Pico. Sí, ahí viene el decreto 110. ¿Qué es lo que permite esta herramienta jurídica? Una actuación mucho más frontal, con menos restricciones, lo que no quiere decir que es indiscriminada por parte de Fuerzas Armadas, porque en el momento que tenemos nosotros un conflicto armado interno, la misma ley orgánica de uso legítimo de la fuerza establece en su artículo 2 de que no se observarán aquellas prescripciones que tiene que ver con lo que es los niveles y uso de violencia, es decir, esta ley queda a un lado, pero queda a un lado para aquello que sea declarado como objetivo militar. O sea, no quiere decir que todas las operaciones en el país que tienen que corresponder a la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, no tienen que observar estos niveles de uso progresivo de la fuerza, sino que se rige al derecho internacional humanitario, los principios de distinción, precaución, etcétera, etcétera, que no es tampoco, como yo le digo, una carta abierta, pero que sí le posibilitaba a las Fuerzas Armadas tener un acompañamiento mucho más ágil en beneficio del trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional. O sea, hay que entender que el problema del país es un problema estructural, y este problema estructural, más allá de causas anteriores a las que voy a mencionar, que vienen pobreza, problema de falta de oportunidades, empleo, etcétera, hay un problema estructural en este ciclo de inseguridad que está focalizado prácticamente en 3 instituciones, que yo llamo nudos críticos. Uno, la Policía Nacional, la otra institución es el sistema de justicia, y la otra es el sistema de rehabilitación. Las Fuerzas Armadas lo que han hecho es, en una crisis, ¿qué es una crisis? Cuando se presentan debilidades de carácter permanente y las instituciones no tienen la capacidad de dar una respuesta. Entonces, frente a una crisis, interviene otra institución. El problema es que esta es una crisis de 4 años, en donde no se han tomado las medidas adecuadas. Entonces, ahí tenemos la intervención de Fuerzas Armadas en 2 de estos nudos críticos. El uno en la Policía Nacional, con este apoyo complementario mucho más abierto, y el segundo en ya prácticamente en el control y administración, ya vemos administración entre comillas, porque no están administrando los recursos del SNAI, pero hay una administración, por ejemplo, del régimen interno al interior de las cárceles, hay una administración en términos de segregación que están bajo responsabilidad de Fuerzas Armadas para precautelar la seguridad y el orden al interior de las cárceles. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, cambios importantes. Y no quiere decir que las Fuerzas Armadas se van a quedar 5 años. Entonces, frente a una crisis hay que tomar decisiones estructurales para reformar el sistema de rehabilitación, hay que tomar decisiones estructurales para reformar, hacer una reforma completa en la Policía Nacional y también precautelar esta intervención de Fuerzas Armadas frente a la penetración, porque Fuerzas Armadas ha tenido penetraciones. Recuerde usted el camión en la base de Manta, un camión civil que ingresa, situaciones, por ejemplo, en la lancha guardacostas, cuando parte de una incautación permanece en la lancha, o también otras vinculaciones, pero no de la forma recurrente que tiene la Policía Nacional. Yo le decía en un programa a usted, son 0.89 policías al día de aquello que se descubre en procesos penales
en procesos administrativos vinculados a crimen organizado, a delincuencia común o actos reñidos contra la actividad policial. Entonces, es una institución que está en crisis y es una institución importante para la sociedad. Nadie puede decir que no necesitamos policía, pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo si no se toman medidas estructurales en la Policía Nacional. Y yo he mencionado en su programa, inclusive hace más de un año, cuáles son estas medidas que se pueden tomar en estos nudos críticos. Que no son medidas parche, ¿no? Que deben ser, como usted bien decía, es una palabra general, esto es estructural. Es decir, no puede ser que con una decisión tipo paño de agua tibia la realidad de la Policía Nacional de hoy cambie para mañana. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para lograr una verdadera reestructuración de una institución tan compleja como la policía? Mire, partamos de un principio que es fundamental cuando se enfrenta este tipo de amenazas. Es necesario que haya un principio que se llama de redundancia, y eso es lo que existe en la mayor cantidad de países. La redundancia no es otra cosa más que traslapar funciones de instituciones. Un elemento fundamental es que, sin trasplantar tampoco modelos de otros países, analicemos qué es lo que corresponde al Ecuador, pero veamos en esos ejemplos algunos principios que se han utilizado. En Colombia, en el año 91 se decide crear el Cuerpo Técnico de Investigación, que no depende de la Policía Nacional de Colombia. Es decir, allá un fiscal tiene la potestad de emplear el equipo de investigación, porque no olvidemos, diferenciemos esto para que nos entiendan las personas que nos escuchen. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la investigación. La inteligencia tiene un carácter esencialmente preventivo, anticipativo. La investigación está sobre el delito cometido. No quiere decir que elementos de una investigación no vayan a servir, sirven de hecho, ahí vienen los mecanismos de entrega de información para los procesos de inteligencia. Pero la investigación es ya sobre el delito que se ha cometido. Entonces, en Colombia, la Fiscalía puede decidir si la investigación lo hace el Cuerpo Técnico de Investigación y Justicia, que es el nombre, o lo hace la Policía Judicial de Colombia. ¿Con base a qué elementos toma esta decisión? Los involucrados. Porque si yo tengo involucrados policías, no voy a poner a policías investigando a policías. O tengo involucrados uniformados de cualquier institución que sea. Tengo posibilidades de injerencia política en el proceso, como en el Ecuador se dio en el caso León de Troya, en donde se puede entorpecer una investigación utilizando la jerarquía de la institución. Entonces se decide, y esto, o se emplean equipos mixtos. Un sistema mucho más sólido es el sistema chileno, donde usted, por ejemplo, el equivalente a la Policía Nacional del Ecuador, que se llama Carabineros, no tiene el eje de investigación. El eje de investigación recae en otra institución que es la Policía de Investigaciones. Entonces ahí tiene usted, por ejemplo, es mucho más robusto, mucho más sólido. De igual forma, usted con esto, ¿qué es lo que gana? Experticia en la investigación. ¿Qué es lo que pasa con nuestra Policía Nacional? Es una Policía Nacional militarizada. Más allá de lo que la Constitución dice que es una institución civil. No es una institución civil. Al ser una institución militarizada, hay la influencia de la jerarquía. Recuerde usted de dónde nace la policía. Hay una influencia muy fuerte desde las Fuerzas Armadas. La jerarquía en lo militar hace que los disensos expresados de cierta forma se conviertan en faltas disciplinarias, faltas administrativas. ¿Entre la oficialidad y la tropa? No, entre oficiales. Entre oficiales en general. Es que mire, le habla una persona que vistió 40 años del uniforme. Por el tema jerárquico. Esa distinción de pensar que entre los oficiales nos llevamos bien y la tropa no es así. En la tropa hay suboficiales, sargentos muy bien puestos que les ponen en el puesto a un soldado, a un cabo. O un cabo le ponen el puesto al soldado. Eso en la policía no es lo más adecuado. Ahora hay que ver elementos de cultura del país, de cultura institucional. Este es un proceso que tiene que entrar en una transición. Porque la militarización, ¿qué es lo que ocurre? Utilizo lo que se llama la jerarquía, sin tener yo una incidencia directa en un proceso. Yo cojo el teléfono y le digo, porque eso normalmente se hace en Fuerzas Armadas, pero en el buen sentido. Por ejemplo, se está planificando un curso y alguien le dice, bueno, yo quisiera que de tu unidad asistan a este curso. Pues yo tengo mayor jerarquía, me dicen, bueno, encantado mi coronel, encantado mi teniente coronel, vamos a considerarlo.
Pero una policía con procesos de investigación o procesos administrativos internos, esto es grave, porque ha ocurrido en Fuerzas Armadas, pero de una forma excepcional. Aquí vemos que la situación no es tan excepcional. Solo veamos todos los casos: Metástasis, Purga, Plaga, Jaguar, Pantalla y caso Poder Policial. En todos están policías. Increíble. Entonces no se trata de desprestigiar a una institución, y esto a veces mal se entiende. Cuando uno hace opinión pública, no hace opinión pública buscando empleo. Dañar. O buscando dañar a la institución, sino tratando yo digo buscando empleo, porque cuando hacer opinión pública para estar congraciándose con alguien, ya no es opinión pública. No me va a decir usted que le han dicho que usted está buscando ser ministro de Defensa porque... No, lo que pasa es que a veces puede entenderse en ese sentido. Ya, pero vamos al tema institucional general. Porque lo que es nos que plantea... solo discúlpeme, ese es un elemento fundamental. Considerar, por ejemplo, esas alternativas. Yo le hablaré este momento del modelo coreano, por ejemplo, del modelo europeo, o el modelo brasileño, que es también muy interesante. Pero en todos ellos, por ejemplo, en Colombia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no está en manos de la policía, está en manos de un civil, dependiente del Ministerio del Interior. Medicina forense y ciencias, medicina legal y ciencias forenses en Brasil no está en manos de la policía, porque imagínense, son las pruebas en donde puede estar también un policía involucrado. Está en manos de la policía civil, que es la que investiga el delito. Entonces hay que separar, y yo le decía, esto es importante, la experiencia. Cuando hay la jerarquía, el subteniente investigador de capitán ya no está investigando. Y con los sistemas de rotación para ascensos, entonces que hay que estar en el eje de inteligencia, en el eje preventivo, usted no tiene un experto. Mire, esto solo falta que le diga en forma así, morocha, hay que aprender los canales de televisión y ver cómo funcionan los sistemas de investigación en Europa, en Estados Unidos, donde usted tiene un sargento investigador que pasa 20 años, la jerarquía no está dada por un mando, la jerarquía está dada por un reconocimiento profesional y un reconocimiento de antigüedad y salarial. Entonces usted tiene un investigador que pasa en la calle 25 años y es un experto, pero aquí el problema son los sistemas de rotación. Y otro elemento que es fundamental es crear una auditoría externa a los sistemas de auditoría interna. Y esto lo he mencionado, a usted creo que hace 2 años les he mencionado, porque ahora vengo escuchando que ahora sí están poniendo esta propuesta algunas personas que hacen opinión. Pero en ese momento nadie hacía esta opinión. Pues tiene que salir el caso policial para comenzar a pensar. Entonces no somos anticipativos. Yo mencionaba, ¿por qué no se crea una agencia de medidas de confianza a nivel nacional que puede depender del Centro de Inteligencia Estratégico? Ya se constituiría un elemento disuasivo a los sistemas de control internos en Fuerzas Armadas y en Policía Nacional. Y esto también puede incidir en el sector público. Hay un antecedente general, y a propósito de lo que estábamos conversando antes de empezar la entrevista, una cuña, ¿no? No sé si puede ser un spoiler, pero el general Altamirano nos contaba que estaba preparando un libro, un texto académico de investigación con respecto de la penetración del crimen organizado en el Ecuador. Ya nos va a decir para cuándo va a tener listo el libro y dónde vamos a poder adquirirlo, general. Pero, y a propósito de lo que manifestaba al inicio de la entrevista, de que este es un asunto estructural, ¿cómo hay que entender este momento que vive? O sea, esta crisis que vivimos de inseguridad empezó hace 4 años, empezó en 2007 cuando parecería que para alguna gente se fundó el Ecuador, porque antes parecería que no existía el Ecuador. Se fundó en enero del 2007 con la llegada de Correa al poder. ¿Cuándo empieza esta crisis? Y quiero preguntarle sobre un tema específico sobre el cual también hemos conversado una infinidad de veces con usted, y tiene que ver con el rol de la inteligencia. Ayer yo veía una nota de prensa que hablaba de que el actual ministro de gobierno, el señor Michel Sensi Contugui, es no solo ministro de gobierno, sino además el encargado de la central de inteligencia CIES. ¿Ya? Él, desde la central de inteligencia, están trabajando ya u operando de cara a las próximas elecciones. Digo, ¿para eso está la inteligencia? ¿Para el tema político? ¿O está para hacer justamente los trabajos necesarios para desmontar, para neutralizar a las bandas de crimen organizado y demás? Y un hecho adicional sobre el tema de inteligencia. ¿Qué pasó con la SENAIN? ¿Qué pasó con toda la estructura de seguridad que había cuando existía el Ministerio Coordinador de Seguridad y lo que era el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, por ejemplo? Y si fue tan grave la eliminación, por ejemplo, de la UIS, que tanto argumentan los policías que el daño que se les hizo fue haber desmontado la UIS, que era esta unidad de inteligencia que recibía financiamiento y adoctrinamiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Mire, hay varias
cuestiones que usted pone en el tapete. Hablarle del proceso de la evolución del crimen organizado en el país, bueno, necesitaríamos más que un programa. Semanas. Sí. Pero tomemos en cuenta que ya en los años 80 tuvimos una presencia de organizaciones muy estructuradas, en donde no tuvimos niveles de violencia, y esto hay que entender por un elemento fundamental. Primero, nosotros ya éramos proveedores del mercado de armas que requería las FARC, el ELN, guerrillas en ese momento, que iniciaban ya a vincularse progresivamente al negocio de la droga por el debilitamiento y después la implosión que tuvo la Unión Soviética. En ese transcurso, que entregábamos precursores y armas, se comienzan a configurar organizaciones de carácter local que no pasaron por los niveles, yo he mencionado aquí, el nivel predatorio ni el nivel parasitario. O sea, tuvimos organizaciones de nivel simbiótico, que ya tuvieron vinculaciones con mandos policiales, que tuvieron vinculaciones con jueces, con fiscales y con políticos. Y le voy a poner dos casos. El caso de los Reyes Magos y el caso de Óscar Caranqui. Con niveles inclusive de violencia, porque recuerde usted, en el primer caso, se manda a matar al presidente de la Corte Provincial de Justicia. Y estaban involucrados personas con alto rango. Para ese momento el país no tenía una estructura, una preparación. Se formó una unidad policial especial y se tuvo éxito. Pero aquí tenemos dos casos. El otro caso también con articulaciones y vinculaciones políticas de un personaje que, recuerde usted, es asesinado ahí en el 2013. Ya pasa varios años en la cárcel, Óscar Caranqui, y tenía un poder. Él vivía en una celda VIP en el penal García Moreno. Se conoció que entraba y salía cuando le daba la gana de la cárcel. Así es, inclusive... Y con complicidad, no solo de guías penitenciarios, sino de policías. Así es. Entonces, o sea, no estoy en detrimento de ninguna institución, a veces se entiende mal. No, lo que usted dice son hechos reales. Son hechos. Entonces ahí estamos viendo que este sistema de rehabilitación es un sistema colapsado hace momento, pero este momento ya tenemos un sistema que prácticamente es inexistente. Entonces hay que reconstituir ese sistema. Entonces ese es un proceso largo. Ahí tenemos, por ejemplo, organizaciones que tenían este nivel de simbiosis. Pero recuerde usted que hay una evolución entre organizaciones que son más de carácter predatorio, después vienen organizaciones parasitarias, pero yo, en vez de hacer un análisis en este sentido, yo hablo de los hábitats criminales y de los ecosistemas. Si en los 2000 teníamos hábitats criminales focalizados en el país, hoy tenemos un gran ecosistema que es una interacción entre estructuras de red y estructuras jerárquicas. Porque cuando usted analiza la evolución de una organización criminal, no tiene sentido analizar el parásito sin analizar el cuerpo. Y cómo se relacionan estos parásitos. Porque aquí estoy utilizando una analogía de lo que es de la ecología funcional y de lo que se llama la epidemiología social. O sea, desde ese punto de vista he construido mi argumentación teórica en este trabajo que la próxima semana lo estoy presentando. Entonces, hay una serie de errores. Hay aciertos y errores de varios gobiernos. El destruir la estructura de seguridad del país en términos del Ministerio Coordinador, el Ministerio de Justicia, me parece que fue un error. Hay que ver entonces en este momento qué hay que hacer. ¿Será de restituir? ¿Será de colocar en el Ministerio del Interior? Pero hay que tomar una decisión. Le han dado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ahora una competencia adicional, la política criminal. ¿Es lo correcto? ¿Es lo que corresponde? Además, un ministerio que tiene un presupuesto súper escaso. Mire, y lo que le digo es que hay que hacer un rediseño de la arquitectura de seguridad. No digo que es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, hay que repensar. Cualquier cambio, Alexis, se necesita innovación, conocimiento y voluntad política, que justamente así acabo mi libro. Son tres elementos. Si usted no tiene conocimiento, si usted no tiene capacidad de innovar, porque uno de los problemas actuales, y por eso no encontramos soluciones, le digo, a lo menos en los últimos años, es que no vemos el problema, o queremos hacer más de lo mismo. Entonces, haciendo más de lo mismo nos da la idea de que al hacer algo, bueno, vamos a tener resultados diferentes. No vamos a tener resultados diferentes. Si no cambiamos la arquitectura de seguridad, no vamos a tener resultados diferentes. Pero usted dice, a ver, parte de un concepto que es fundamental, conocimiento. Ni el gobierno anterior, ni el gobierno actual han dado muestras de apertura para asesorarse
con personas que como usted y algunos otros, sin necesidad de haber sido además uniformados en su etapa profesional, sino académicos, investigadores y demás, tienen mucha información. Acá hemos conversado con usted y con el general Mantilla, que son uniformados de profesión, pero también hemos conversado con gente que viene de la academia y que está permanentemente investigando sobre temas de criminalidad, y que no han sido ni convocados ni siquiera invitados por parte de los últimos gobiernos para poder sumar. Entonces, ¿de dónde va a adquirir el conocimiento un gobierno que encarga las carteras de seguridad a gente que no ha estado involucrada en la materia general? Y por otro lado, el tema de la tecnología y de la innovación que usted mencionaba, que es por lo uno conocimiento, lo otro innovación. Usted debe haber visto, es mucho más informado que yo en materia de seguridad. Un documental que publicó Radio y Televisión Española hace algunas semanas, me parece que hace un mes y medio, 2 meses, que hablaba de, por ejemplo, el control en el puerto de Guayaquil, de donde salen N cantidad de millones de toneladas de banano, 6 millones de toneladas de banano por semana, y el control se hace con un perro, no hay escáneres. ¿Cómo pretendemos entonces controlar, por ejemplo, los puertos, en este caso el puerto de Guayaquil? Claro, mire, el problema es complejo porque no es algo que se puede solucionar en el corto plazo. Como le digo, la opinión estoy seguro que es recogido por los diferentes actores políticos. De ahí procesarán y la tomarán. Yo estoy más que convencido que si no hacemos cambios radicales, esto va a ser una cacería del gato y el ratón interminable. Pero el problema de esta cacería, o inclusive un escenario mucho más grave, es que el país se va a seguir decayendo, porque ¿quién quiere invertir en un país que tiene este problema? Yo creo que tiene que haber una sensibilidad de todos los actores políticos en ese sentido. Mire, vamos a un hecho de la coyuntura. Terminó el estado de excepción en donde se declaró el conflicto armado interno. Se emite el decreto 218 en donde se declara la persistencia, justamente basado en un dictamen de la Corte Constitucional. Posteriormente se emite un nuevo estado de excepción para restringir la inviolabilidad de domicilio en 5 provincias. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Dice que es inconstitucional el estado de excepción. Ahí me parece una decisión equivocada, más allá de cualquier argumento jurídico. ¿Por qué? Porque más allá de que esté la persistencia del conflicto armado interno, al no existir, basado en las causales para declarar un estado de excepción, el conflicto armado interno, sino solo la persistencia, esto genera un vacío para las fuerzas de seguridad. Porque yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué pasa si ingreso a un domicilio en la provincia de Santa Elena? En estos operativos que pueden ser entre preventivos o operaciones ya sobre un objetivo. Si fuese un objetivo militar no hay problema. Pero aún así, después de 10 años estas personas serán juzgadas. Es decir, se violentó un derecho que está en la Constitución. Entonces tiene que existir una sensibilidad. Mire, es tan grave la situación, Alexis, es que no es lo mismo resolver el problema de hoy que del problema del 2010, que teníamos una tasa de homicidios. Tenemos cinturones de protección a las organizaciones criminales, lastimosamente en barrios urbanos marginales, que se han conformado desde sistemas de alarma, alerta de la propia población, hasta utilizar como escudos humanos a mujeres y niños. Increíble. Es lo que se está haciendo. ¿Cómo entra la fuerza militar ahí? Son búnkers del crimen organizado. Así es. Entonces, porque pasaron, y estas son organizaciones que yo digo, a veces nos equivocamos, son organizaciones que están en el nivel que se conoce parasitario. Porque aquí hay una equivocación, o sea, hay algunas organizaciones de tipo simbiótico que tienen conexiones políticas, jueces, y otras que son brazos operativos de afiliaciones o que operan independientemente. Dominan un territorio a través de una actividad predatoria, pero después se vuelven parásitos. Conviven con la sociedad porque saben que esa sociedad, si avisa, les repercute, pero también viven de ellos porque ellos prestan dinero, solucionan los problemas, como hicieron en la pandemia. Muchos de estos barrios fueron atendidos por organizaciones criminales. Ausencia del Estado. Ausencia del Estado. Entonces hay estos cinturones de protección. ¿Cómo ingresa la policía y las Fuerzas Armadas? Para cada operación tengo que ir a pedir una orden a un juez. Entonces el problema es que no están entendiendo
que en una operación de esta naturaleza hay líneas principales, hay líneas secundarias de esfuerzo. Y esto tiene que comprender la Corte Constitucional. Entonces yo creo que falta una pedagogía, tiene que haber un acercamiento para hacer comprender. Mire, le dice una persona que vistió el uniforme, no una persona que estuvo de juez ni una persona que estuvo de abogado, sin desmerecer absolutamente nada de eso. Porque otra cosa es estar mandando las operaciones sabiendo la responsabilidad que se tiene o ejecutando, porque yo no nací de general, yo fui subteniente. Entonces hay que ver los niveles de responsabilidad. Entonces yo creo que tiene que haber una sensibilidad. Inclusive se debiera revisar el hecho mismo de la extensión del estado de excepción que se declaró en el decreto 110. Porque mire, pueden gustar o no gustar a las personas, pero era una herramienta fundamental. O sea, ya un estado decaído, un estado sin protección, en donde pasamos de situaciones inverosímiles del sálvese quien pueda, entonces porte de armas, podemos estar o no estar de acuerdo, pero esa no es la solución. A ver, yo ahí le planteo dos inquietudes, general, y con eso ya vamos cerrando. Le voy a rogar que en 2 minutitos resuelva las inquietudes que tengo. La una, ¿el Plan Fénix existe? ¿Qué resultados está dando el Plan Fénix? Y la otra, ¿cómo puede beneficiar la vigencia de un pleno estado de excepción? ¿De qué sirve un documento como un decreto de estado de excepción si tenemos un gobierno que a través de su ministra encargada de la seguridad mendiga donaciones para la fuerza pública? Incrementaron el IVA, hay un presupuesto dentro del presupuesto general del Estado para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional, para seguridad. Hay una gran cantidad de dinero que se destina producto de, ya sea el petróleo o los impuestos, que va a la seguridad. ¿Cómo puede ser posible? ¿De qué sirve un documento como el estado de excepción si es que no hay los recursos y vemos a la ministra que se pasea en los medios pidiendo a la gente que done a la policía para que además obtengan beneficios tributarios? Mire, el estado de excepción no es malo. Veamos lo siguiente. Es como decir, ¿es malo emitir un memorándum? No es malo. ¿Es malo emitir un oficio? No es malo. Lo malo es el contenido. Este estado de excepción, el 250, que le fue negado por la Corte Constitucional, era absolutamente necesario, porque yo no me pongo en el papel del miembro de la Corte Constitucional, sino en el rol del militar, en el rol del policía, donde mañana se puede tener repercusiones. Entonces se requiere este elemento que era absolutamente necesario. Ahora, la gestión pública de los recursos es extremadamente complicada. Y yo mismo he dicho y propongo, y está en mi libro, entre los nudos críticos que está al final de las propuestas, y lo propuse inclusive antes de llegar a ser comandante general del ejército, la necesidad de revisar la normativa para los sistemas de compras públicas de los elementos de seguridad. Porque me parece por demás ridículo lo que existe ahí. Eso no existe en ningún país. En Colombia es una normativa independiente. En Perú inclusive es una institución independiente. Y eso no quiere decir que hay carta abierta para hacer lo que quiera. Pero imagínense en los procesos de seguridad, en compra de armamento liviano, de munición, no es que están en percha. No es que yo puedo ir al supermercado y coger este rato 1 litro de leche, pero yo no puedo ir a coger 10,000 cartuchos de una estantería. Eso se manda a fabricar, porque hay una obsolescencia, inclusive que se conoce como obsolescencia moral en tener demasiado armamento, cuando ese armamento no tiene una utilidad. Entonces hay que concatenar los flujos logísticos entre el uso y la provisión continua. Con un sistema como el que se tiene en la actualidad, mire, gracias a Dios no tenemos un conflicto bélico, porque lo hubiésemos perdido con los trámites que tenemos con el CERCOP. Y esto no quiere decir que hay que hacer las cosas de forma oculta. Un proceso de inversión son 43 pasos. Hay que simplificarlos. Hay que simplificarlos. Para defensa es complejo, porque el momento que usted tiene una certificación presupuestaria en el mes de marzo y usted inicia todo un proceso en donde le piden certificación de no producción nacional, etcétera, etcétera, bueno, capaz que la empresa le dice, oye, no le puedo entregar en noviembre, se cayó el proceso. Y hay otras cosas que también tienen que ser revisadas. Mire, en defensa, en seguridad. En otros países, les digo, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos 1 año y medio, una base americana. He tenido la oportunidad de estar en Brasil 2 años, estuve en la India 1 año, he estado en Chile, en Colombia, becado. Pero
Aquí no se fomenta la industria nacional. Hay cosas tan básicas que se puede hacer, pero no se fomenta. Le voy a decir, en Estados Unidos, en defensa, porque yo estuve en una inclusive hasta administrativa, usted no puede comprar nada que no sea made in United States. Eso está regulado. Y si ya no hay, compre chino, compre francés, lo que sea. Entonces, aquí, por ejemplo, los uniformes, ¿dónde debemos comprar? En lo nacional. Hay textileras. ¿Dónde debemos comprar vehículos? En lo nacional. Pensar en procesos de adaptación de estos vehículos, eso estaba en el plan de transformación militar, que nos hace más baratos, nos va haciendo ganar expertise. Y otros, lógicamente, que tienen que ser comprados afuera porque tienen blindaje, condiciones especiales. Es decir, hay que trabajar en el eje de investigación y desarrollo, pero no pensando que investigación y desarrollo, que también ha sido un error, constituyen las industrias de la defensa pertenecientes al Estado. No, es el Parque Nacional que tiene que apoyar a este gran esfuerzo. Entonces, hay que mejorar los temas de gestión de recursos, hay que involucrar a la empresa privada, hay alternativas que existen.